¿Qué es la Torá oral? ¿Y por qué la Torá oral está al mismo nivel de santidad que las escrituras hebreas en el judaísmo? ¿Por qué? Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Lo aprecio bastante. Si no lo han hecho, like este video, compártenlo con sus amigos y con su familia y lo apreciaré bastante. Y si tienen una pregunta o a lo mejor no están de acuerdo en algo que dije, pónganlo aquí abajo, lo apreciaré bastante y vamos a empezar pues. Entonces, ¿qué es la Torá oral? Y creo que es bien importante hablar de esto. He tenido la oportunidad de hablar con muchos cristianos de diferentes sectas, pero que tristemente realmente no entienden qué es la Torá oral. Escuchan una idea en TikTok o en YouTube y usan una idea y expanden. Y pues empiezan a expandir de esa idea, pero nunca han leído la Torá oral, o nunca lo han estudiado, o no saben en lo que está dentro de la Torá oral. Y hay mucho mal entendimiento. Ahora, también entiendo que la Torá oral, el pueblo cristiano no acepta el Torá oral que es de Dios. Dicen que es de rabinos o es de hombres y realmente no les aplica para nada y que no es de Dios. Y está bien, los cristianos o las personas que no son judías no tienen que aceptar la Torá oral como un libro divino o que sea un libro para ellos. Porque en realidad no es un libro para las personas que no son judías. Y voy a explicar en este video qué es la Torá oral y por qué es tan integral esta tradición o esta Torá oral para Israel, desde en aquel entonces hasta hoy día. Ahora, en hebreo, ¿cómo se dice Torá oral? Se dice la Torá shebe'al peh. Así de fácil, ¿ok? Ahora, la Torá oral es la aplicación y las explicaciones de la Torá escrita. Nada más. Así de fácil. Cuando digo la Torá, me estoy refiriendo específicamente a los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis hasta Deuteronomio. Si quiero hablar sobre los otros libros que aparecen en el Viejo Testamento, yo voy a usar la palabra las escrituras hebreas, ¿ok? Y para que me entiendan. Ahora, la Torá oral es el alma de la Torá escrita. Según la Mesorá o la tradición y lo que el pueblo judío creemos, es que cuando vemos que en la montaña Sinaí, Dios no solamente le dio a Moisés, que vemos que Moisés es el profeta más grande que ha existido dentro del pueblo judío, Dios no solamente le dio a Israel las leyes o los mandamientos, pero también les dio las explicaciones necesarias para entender y cómo aplicar esos mandamientos que Dios quería que Israel o que el pueblo judío haga. Porque la verdad es esta, y hasta yo también puedo admitirlo, que si uno lee la Torah escrita, de Génesis hasta Deuteronomio, al leerlo muchas veces uno sale con más preguntas, mucho más preguntas, porque si uno se da cuenta, la Torah escrita dice lo que Israel o lo que el pueblo tenía que hacer. Guarden el Shabbat. Ustedes pueden comer estos animales, no pueden comer tales animales. Asegúrese de que hagan la circuncisión. Asegúrese que cuando hagan el Pesaj, que esto pasa, que esto no pase. Y vemos que muchas de las leyes así es como uno los lee. Pero la Torá oral hace mucho más. También la Torá oral no solamente da el mandamiento, pero explica cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién y por qué. Muchas veces la Torá escrita no va a explicar por qué hay que hacer tal mandamiento. No va a decir por qué o cuál es la razón profunda o a qué hora hacerlo y por qué Dios quiso esto. No. La Torá escrita solamente dice lo que hay que hacer, nada más. Si quieres saber más, hay que ir a la Torá oral. Y les quiero dar un ejemplo a lo que quiero decir, que hay muchos ejemplos, pero quiero darles un ejemplo. Al leer el texto, no van a entender completamente el texto. Aunque lean todo el capítulo o lean el versículo anterior o después para tener más contexto, no van a poder entender completamente qué es lo que dice. Digamos, por ejemplo, si leen Deuteronomio 6:8, al leerlo, uno sale con más preguntas. Deuteronomio 6:8 dice, y atarás estas palabras como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ok, entonces, ¿qué estamos atando? ¿Qué tipo de señal es esto? ¿En cuál mano lo estamos extendiendo? Hay tantas preguntas. Pero sin la Torá oral, usted no va a saber que este texto es un mandamiento positivo
para los hombres judíos de a partir de los 13 años en adelante. Y vemos que este texto se está refiriendo a los tefilín, al tefilín, que es un mandamiento que los hombres de 13 en adelante tienen que hacer 6 días a la semana. No se hacen en el Shabbat o en las fiestas, no se pone el tefilín. Y vemos que el tefilín, si uno va en Google, se va a dar cuenta, el tefilín son cajas negras con pergaminos escritos a mano, que tienen diferentes textos de la Torah escrita, que se atan con una correa específica en la mano y también en la cabeza. Pero uno no va a saber solamente al leer el texto. Y vemos que el pueblo judío nos hemos estado poniendo tefilín por ya miles de años ya, porque con la Torah oral y con la Torah escrita sabemos al leer este texto, aquí se está hablando sobre el tefilín, el mandamiento, el mitzvah positivo de tefilín. ¿Okay? Ahora, solamente para darles otro ejemplo. La Torah escrita, por ejemplo, si vamos de Deuteronomio a Éxodo, capítulo 20, versículo 10, dice, usted puede abrir su Biblia, dice, guardarás el Shabbat y no harás ningún trabajo. Ok, eso es lo que dice, ok. Esto es un mandamiento. Ok, ahora, ¿sabes lo que el texto no dice? No dice qué cuenta como trabajo, cómo se guarda el Shabbat, no explica. Cuándo se empieza y cuándo se termina el Shabbat. El texto literal en Éxodo no contesta estas preguntas. Entonces, ¿cómo es que uno va a guardar el Shabbat, que es un mandamiento bien grande que Dios ha dicho, que es un mandamiento eterno, según Éxodo 31? Es un mandamiento eterno. Entonces, si es eterno y es tan importante, ¿cómo es que nosotros, o cómo es que Israel, el pueblo judío, cómo es que ellos van a guardar el Shabbat y no hacer ni un trabajo si el texto no lo explica? Es porque junto con el texto, la Torah oral viene y explica y nos ayuda a entender y aprendemos mucho más de este texto. Por ejemplo, que no se puede encender el fuego, digamos. Y por ejemplo, en el Shabbat uno no se puede caminar, no puede cargar objetos entre espacios públicos y privados y mucho más cosas que podemos aprender de este texto junto con la Torah oral. Entonces, la Torah escrita, quiero que ustedes se den cuenta, es el qué, y la Torah oral es el cómo y el por qué. Así de fácil, ¿ok? Y vemos que la razón por qué se llama la Torah escrita es porque originalmente no fue escrita. Eventualmente sí se empezó a escribir porque había un miedo de que se iba a olvidar todas estas enseñanzas que han sido transmitidas y estas explicaciones que fueron transmitidas desde el tiempo de Moisés en adelante. La Torah oral no solamente es una cosa, sino es un conjunto de enseñanzas que han sido transmitidas de generación en generación, que incluyen el halajot, que son las leyes prácticas en diferentes aspectos de la vida judía. La Torah oral tiene principios de interpretación. Son como reglas lógicas en cómo interpretar la Torah y cómo llegar a un mensaje que es para el pueblo judío, que nos enseña cómo acercarnos a Dios, cómo amar más a Dios, cómo ser un mejor judío. Entonces, la Torah oral es bien complejo. Sin la Torah oral no se puede entender la Torah escrita, porque la vida judía entera, desde cómo se reza, cómo se come, cómo se celebran las fiestas del Shabbat, está basado en una tradición oral, pero es una sabiduría viva que está en diálogo eterno. Y recordemos, estas leyes no son para las naciones no judías, son leyes para el pueblo judío. Porque si uno se da cuenta, las escrituras hebreas y la Torah, 95% del contenido se habla sobre Israel, sobre el pueblo judío, sobre este pueblo que Dios escogió y nada más. Hay muchas personas que se confunden y creen que las leyes se aplicaban para todo el mundo, pero ya hoy día ya no se aplica para nadie. Y usan a Jesús como Él vino y murió para todo el mundo, limpió el pecado y la muerte, y ya porque cuando Él vino ya no es necesario seguir estas leyes. Y esas ideas son ideas que vinieron más tarde junto con el Nuevo Testamento y en diálogo y en diferentes interpretaciones. Al final del día, la idea es que Dios sabe lo que es mejor para Israel y para todo el mundo. Y Dios quiere que sigamos esas leyes divinas para seguir adelante. Entonces, quería solamente tocar un poquito este tema. Si le gustó este tema, por favor, déjeme saber.
Si tienen más preguntas, déjenme saber también. Pongan sus preguntas, sus likes. Muchas gracias para todo el mundo y hasta la próxima.